Bien, bueno, muchas gracias, Francisca. Primero que todo, quiero agradecer la invitación. Esta es una oportunidad que tenemos para poder conversar, ¿cierto? En este caso de la articulación temporomandibular, que es una articulación que nosotros como dentistas apreciamos bastante. En algunas situaciones le damos, tal vez, son muy entusiastas con la articulación y le damos algunas características muy especiales, y pienso que también puede ser por un poquito de formación profesional. Y la idea de esta actividad, cuando me invitaron, ¿cierto?, la doctora Mónica Firmani y el doctor Cristian Burgos, que son los encargados del centro radiológico, era conversar un poquito de algunos aspectos anatómicos para reafirmar ciertos conceptos, para tratar de ver la articulación desde el punto de vista más, desde el punto de vista biomédico, más que desde el punto de vista odontológico, y creo que ahí es donde nosotros nos perdemos como cirujanos dentistas, y en realidad muchas de las cosas o conceptos que voy a hablar el día de hoy son más bien basados, ¿cierto?, en muchos conceptos de cátedra que tenemos nosotros en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde evidentemente tenemos una visión un poquito más amplia de lo que es el contexto de la anatomía maxilofacial, y evidentemente la anatomía general, y evidentemente el contexto de la articulación. Entonces ese es más o menos el contexto, ¿cierto? Ver cuáles son los conceptos básicos, algunos conceptos específicos también desde el punto de vista morfológico, y cómo esto los podemos aplicar al diagnóstico. Adicionalmente, ¿cierto? Esta charla va a ser la primera de un conjunto de otras charlas, ¿cierto?, donde evidentemente fueron relativamente coordinadas de modo tal que en la siguiente charla, que la doctora Firmani va a hablar de patologías de la articulación temporomandibular, ya se tengan algunos conceptos más bien básicos de lo que es la anatomía maxilofacial y evidentemente la anatomía de la articulación temporomandibular. Como les decía, ¿cierto?, yo pertenezco a la Facultad de Odontología y a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Cualquier cosa o pregunta o alguna duda que haya quedado de esta charla me pueden escribir, ¿cierto?, a mi correo que está ahí abajo, y también ese es mi Instagram, también me pueden buscar ahí. Tengo algunas cositas de anatomía siempre que uno puede ir estudiando. Y en este caso, evidentemente, me voy a sacar el casco de ortodoncista y me voy a poner más bien mi casco de morfólogo, de anatomista, y en base a eso vamos a dictar esta charla. Y espero que evidentemente les guste, y cualquier cosa, cualquier pregunta me la pueden realizar al finalizar. El primer concepto es que evidentemente nosotros tenemos una serie de elementos anatómicos que forman parte evidentemente de la anatomía normal, que llamamos articulaciones, que son entidades morfológicas que permiten relacionar y vincular estructuras óseas. Estas articulaciones evidentemente van a tener distintas clasificaciones dependiendo de el grado de movilidad, por ejemplo, y evidentemente también dependiendo de las superficies o el tejido que se interponga entre las superficies articulares. Y evidentemente nosotros conocemos, ¿cierto?, muchas articulaciones en el territorio maxilofacial, siendo la única articulación de tipo sinovial que tenemos en cabeza, en el cráneo, la cabeza ósea, la articulación temporomandibular. Entonces, yo aquí les puse 3 puntos que son relevantes desde el punto de vista de la artrología. El primer punto es que van a existir evidentemente distintos tipos de articulaciones con distintos grados de movilidad, asumiendo que, por ejemplo, en el cráneo y en la cara tenemos adicionalmente otro tipo de articulaciones que son más bien articulaciones de tipo fibrosas, cuyo movimiento está relativamente restringido. Adicionalmente, ¿cierto?, la clasificación va a depender, en cierto sentido, de la superficie o del tejido que se interponga entre las superficies articulares. Por lo tanto, en el caso de la articulación temporomandibular es una articulación sinovial. Por lo tanto, entre ambas superficies articulares se va a interponer una membrana sinovial con secreción de líquido sinovial. Y un punto importante, ¿cierto?, dentro del concepto de la artrología es que el movimiento de las superficies articulares, en cierto sentido, van a depender primero de la macroforma de la superficie articular, y como segundo medida, ¿cierto?, de los elementos que van a restringir el movimiento de una articulación. Vale decir, tenemos algunos tipos de articulaciones que, de acuerdo a su morfología o a su anatomía, se deberían definir o podrían ejecutar, por ejemplo, movimientos
de tipo trocleares, que son movimientos en un eje del espacio. Sin embargo, y producto de los andamiajes ligamentarios, finalmente la clasificación funcional de esa articulación va a ser una distinta con respecto a lo que nos va a estar diciendo su anatomía. Y en esta fotografía, ¿cierto? Esta es una imagen que se obtuvo del libro de la doctora Wolfrath y de la doctora Montenegro, que se los voy a mostrar posteriormente. Este es un preparado anatómico que nosotros, desde nuestra unidad académica, podemos ver efectivamente a la articulación temporomandibular, que corresponde a una articulación sinovial. Es una articulación sinovial que va a presentar elementos comunes a cualquier articulación sinovial de nuestro cuerpo. Vale decir, va a presentar una cápsula, va a presentar una membrana sinovial, va a presentar superficies articulares y como elemento característico y diferenciador, la presencia de un disco interarticular. Este disco interarticular lo analizaremos posteriormente, ¿cierto? También presenta características bastante particulares, pero no es la única articulación que presenta este tipo de elementos, que son los anexos articulares, ¿ya? Vamos a ver que existen una serie de otras articulaciones que también van a presentar estas especies de discos que pueden recibir distintos nombres, como los labrum, los rodetes o los meniscos. Vale decir, y aquí que me quiero referir y profundizar en este punto, que la articulación temporomandibular en general no es tan distinta con respecto a otras articulaciones, y si bien es compleja en su anatomía por la presencia de un disco, por la presencia de musculatura asociada al disco, y musculatura asociada evidentemente a la cabeza mandibular, otras articulaciones son igual de complejas. ¿Ah? Entonces, les puse esta imagen para demostrar, ¿cierto?, cómo, por ejemplo, la articulación coxofemoral, vale decir, la articulación del fémur con el hueso coxal, también vamos a encontrar un anexo articular como son los rodetes en este caso. Ahora, ¿por qué existen los rodetes, o por qué existen los labrum, o por qué existen los meniscos, como es en el caso de la rodilla? Son elementos que me permiten aumentar la superficie de contacto, vale decir, la cabeza del fémur necesita una zona más amplia para que esa articulación sea estable. Como no presenta una superficie ósea que me soporte la cabeza del fémur, el cuerpo se la arregla conformando estos elementos fibrosos, fibrocartilaginosos, ¿cierto?, que aumentan la superficie de contacto. En el caso, ¿cierto?, del disco de la articulación temporomandibular, y en el caso de la rodilla, ¿cierto?, esos elementos fibrosos lo que hacen es adaptar dos superficies que son incongruentes, como es el caso del cóndilo del temporal con respecto al cóndilo de la mandíbula. Vale decir, cumplen un rol de adaptar dos superficies que son convexas, ¿ya? Convexas entre comillas, porque como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en realidad existe la variación anatómica. Entonces, un concepto claro que nosotros tenemos que tener es que la ATM es una articulación sinovial, y recuerden que al ser una articulación sinovial, evidentemente su valoración va a depender también, o los grados de movimiento va a depender de la forma de la articulación, y en este punto también quiero ser claro, o sea, cuando uno habla con un kinesiólogo, cuando uno habla con un traumatólogo, evidentemente la disposición de una superficie articular o de dos superficies articulares no es un punto, sino que son áreas de trabajo. Por lo tanto, un concepto que nosotros tenemos que quitarnos es el concepto de que la articulación temporomandibular debe funcionar única y exclusivamente en un punto de las superficies articulares. Ese es un concepto erróneo, es un concepto que lo hemos ido nos han ido formando desde pequeños cuando entramos en la facultad, y que lo mantenemos y lo mantenemos posterior a los postítulos, y uno ve una serie de conferencias y de terapias que se basan en esa situación. Por lo tanto, tenemos que tener claro que eso en el resto de la anatomía humana no existe, ¿ya? Entonces, para que vayamos viendo algunos conceptos que pueden ser interesantes. La articulación temporomandibular, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Interesante, ¿cierto? La presencia de un músculo, en este caso el músculo pterigoide lateral, que presenta doble inserción, inserción en el disco, inserción en la fosita pterigoidea del cuello del proceso condilar. Adicionalmente, recordar que este disco, ¿cierto?, va a presentar una superficie inferior que se adapta a la cabeza mandibular, ¿ya? Entonces, la morfología del disco se adapta a esta cabeza mandibular, pero recordemos que esta cabeza mandibular también puede ir modificando su forma. Por lo tanto, en ese momento,
las discrepancias entre disco-cóndilo se hacen un poquito más evidentes. El disco por su cara superior, con una doble morfología, ¿cierto? Una morfología más bien convexa en el sector posterior, cóncava en el sector anterior, y eso permite, y es evidente que va a permitir que estas dos superficies convexas, como son el cóndilo del temporal y la cabeza mandibular, se adapten, ¿ya? El otro punto interesante, las superficies articulares van a estar protegidas por fibrocartílago, vale decir, y eso lo hace distinto también, evidentemente, con respecto a otras articulaciones donde vamos a encontrar fundamentalmente protegidas por cartílago hialino, ¿ya? El sector posterior, o la superficie articular superior, va a estar dada por esta fosa mandibular, y esta fosa mandibular en parte es otorgada por el hueso escamoso del hueso temporal, y la otra porción, vale decir la cara más posterior de la fosa mandibular, va a estar dada por la porción timpánica del hueso temporal. Vale decir, tenemos dos subtipos de huesos que van a ayudar a conformar la otra superficie articular de la articulación temporomandibular. En esta imagen, en la imagen de la derecha, vemos un corte de articulación temporomandibular. Este es un corte parasagital, o paramediano, más bien dicho, ¿cierto? Donde se puede observar a la cabeza mandibular, se aprecia el disco articular. Recuerden que el disco descansa prácticamente en posición de 12 sobre la cabeza mandibular. Se puede apreciar el tejido retrodiscal por posterior a la cabeza del cóndilo. Y fíjense cómo el tejido retrodiscal, esto es un preparado anatómico que lo realizó el doctor Jorge Lemus, que le mando un saludo, probablemente nos está escuchando, ahí en la Facultad de Medicina, donde se hizo represión arterial. Y se hace evidente cómo en la zona posterior, en la zona retrodiscal, el tejido se encuentra muy, muy vascularizado, ¿ya? Adicionalmente, y en este punto, que es un punto que posteriormente vamos a profundizar, el gran vínculo de la articulación temporomandibular con respecto al canal auditivo y evidentemente con respecto a los elementos que se ubican en el oído medio. Y siempre está la duda, ¿existen variaciones anatómicas con respecto a la articulación temporomandibular? ¿Por qué ciertos tipos de pacientes sufren mayor patología en la articulación temporomandibular? Y uno ve dos tipos de pacientes, en este caso eliminé uno, ¿cierto?, que son los pacientes mesofaciales. Vemos dos tipos de pacientes, en el lado izquierdo un paciente dólico-facial y al lado derecho un paciente braquifacial. ¿Qué hace la diferencia entre ambos? Fundamentalmente lo que permite la estabilidad en cualquier articulación sinovial, que es la estabilizadores dinámicos, que son los estabilizadores dependientes de la musculatura. Y en este caso tenemos diferencias de biotipo, y no solamente óseo, sino que también desde el punto de vista muscular. Por lo tanto, vamos a tener pacientes donde la musculatura es un elemento que me estabiliza la posición articular, independiente de los estabilizadores pasivos, que son los elementos que conforman, ¿cierto?, las cápsulas y los ligamentos de la articulación temporomandibular. En el caso de los pacientes dólico-faciales, esos ligamentos se extienden por estar conformados por colágeno, evidentemente tienen poco elemento elástico, por lo tanto no tienen un elemento que permita devolver la articulación muchas veces a una posición adecuada, y por otro lado no tenemos los elementos que me permiten la estabilización activa de cualquier articulación, como son los elementos musculares, que evidentemente se encuentran disminuidos en cuanto a función, y asimismo, ¿cierto?, la función muscular, o una alteración en la función muscular, o una disfunción o una disminución en cuanto a la potencia muscular, también va a producir un efecto directo sobre la articulación temporomandibular, y lo vamos a analizar posteriormente en algunos artículos. Cuando quieran estudiar crecimiento y desarrollo de la ATM, les recomiendo el libro de la doctora Woolgraf y la doctora Montenegro. Esta charla no vamos a hablar de crecimiento y desarrollo, simplemente para recordar que la morfología y la disposición de los elementos que conforman la articulación son previas a la erupción dentaria. Por lo tanto, la morfología de la articulación se establece de forma previa a esta, previa a la erupción de los dientes. Ya a los 2 meses ya tenemos los primeros esbozos de la conformación
de la cabeza mandibular. Recuerden que es una osificación de tipo directa. El cartílago de Meckel se encuentra totalmente desplazado, no tiene nada que ver aquí una articulación, una osificación de tipo cartilaginosa. Eh, y a medida que vamos creciendo, ¿cierto? A los 2 meses y medio se ve este blastema condilar ya con un poquito más de desarrollo. Y fíjense que en el centro del blastema condilar existe un cambio morfológico, existe un cambio en cuanto a los patrones de expresión génica, y un grupo celular cambia y vira su patrón de expresión génica a tipos de tipo cartilaginoso, conformando un cartílago secundario que va a permanecer activo prácticamente a lo largo de nuestra vida. Ese cartílago del cóndilo mandibular se dispone evidentemente en la cabeza mandibular. Por otro lado, cuando ya tenemos 3 meses y medio, fíjense que se me produce una independización, ¿cierto? Tanto del blastema condilar como del blastema temporal. Ya tenemos la conformación de un disco interarticular, por lo tanto, a los 3 meses y medio yo ya tengo una articulación supradiscal, una articulación infradiscal, y evidentemente a la disposición de este disco articular, que es un disco, porque recuerden que la mandíbula ya está entrando en función, estamos diluyendo líquido amniótico, y evidentemente ya comienza un cierto movimiento. También debemos recordar que esta es una articulación secundaria. En la etapa inicial, desde el punto de vista embriológico, nuestros primeros movimientos mandibulares se ejecutan a través de los huesecillos del oído, vale decir, los huesecillos del oído van a estar conectados, evidentemente, con el desarrollo de la mandíbula. Lo vamos a ver posteriormente. Entonces lo interesante es que en la superficie articular vamos a encontrar un cartílago del cóndilo mandibular. Este cartílago del cóndilo mandibular permite el crecimiento de la mandíbula, lo cual lo hace un poco distinto, por ejemplo, al crecimiento que presenta un hueso largo, que se va a encontrar fundamentalmente dispuesto entre la epífisis y la diáfisis, para decir, en ese segmento que recibe el nombre de metáfisis, es la zona que permite el crecimiento en longitud de un hueso largo. En este caso, y eso sí es una gran diferencia con respecto a otras articulaciones, la superficie articular prácticamente va a estar en directa relación con la zona de crecimiento de la mandíbula. Y eso lo hace distinto y también le da una gran capacidad de adaptación. Y eso es un concepto que nosotros tenemos que tener claro, que la mandíbula es capaz de adaptarse a distintas situaciones, al igual como lo pueden hacer otro tipo de articulaciones sinoviales. ¿Cuáles son las capas de esta estructura histológica, cierto? Evidentemente una zona fibrosa, que es la zona que está en contacto con la cavidad articular, una zona de descanso, una zona proliferativa, una zona hipertrófica, y luego viene la zona del hueso subcondral, que es la zona erosiva, donde se está conformando el nuevo hueso. Diferencia, ¿cierto?, con otros cartílagos que nosotros encontramos en otras superficies articulares, fundamentalmente en que el cartílago del cóndilo mandibular se encuentra conformado por un fibrocartílago y que los condrocitos se encuentran alterados, no se encuentran organizados como pilas de monedas, que es lo característico en un cartílago hialino, vale decir, se encuentran dispuestos al azar. Y lo otro característico es que vamos a encontrar secreción de colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2, lo cual no existe, evidentemente, en los cartílagos hialinos, donde solamente existe secreción de cartílago tipo 2. La otra característica relevante y que es muy importante para realizar tratamiento ortopédico y evidentemente para los sistemas de adaptación de la articulación, es que este cartílago del cóndilo mandibular no solamente responde a estímulos locales, sino que también va a estar recibiendo estímulos mecánicos que van a permitir modificar su morfología, ¿ya? Vámonos a algunos aspectos anatómicos de relevancia. Les recomiendo este libro, ¿cierto? Y específicamente este artículo. Aquí abajo está el link de descarga, si quieren después se lo puedo dejar en el chat. Este es un libro que escribimos con académicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, liderados por el doctor Rolando Bernal, ¿cierto? Y la doctora Marcela Hernández. Y ahí escribo un capítulo que está en este texto, que es de descarga gratuita. Se lo recomiendo porque está muy entretenido, tiene imágenes originales, así que se lo recomiendo para que lo puedan descargar. Superficie articulares, ¿cierto? 2, evidentemente la cabeza mandibular, antiguamente llamada cóndilo. Recuerden que nosotros tuvimos un cambio en cuanto a la terminología anatómica, todos los epónimos se eliminaron, todos los términos que indicaban apófisis se eliminaron. Actualmente nosotros le denominamos a esto al proceso condilar, y el proceso condilar
en la porción superior va a presentar una cabeza mandibular, ¿ya? No cóndilo, cabeza mandibular, y esta cabeza mandibular se adapta sobre esta fosa mandibular. Ya no se utiliza el término cavidad glenoidea, eso es prácticamente de los años 50. Entonces, las dos superficies articulares, ya lo habíamos dicho, en el caso del hueso temporal, conformando esta fosa mandibular, y en el caso de la mandíbula, conformando la cabeza mandibular. Y esta cabeza mandibular va a presentar en una vista sagital, ¿cierto? Una vertiente anterior, una vertiente posterior, que es más redondeada, un pequeño vértice en la porción superior, y dos polos cuando yo hago un análisis de una visión frontal, un polo lateral y un polo medial, teniendo en consideración que este polo medial siempre va a ser de mayor tamaño con respecto al polo lateral. En la porción inferior, la presencia de una fosita que corresponde a la fosita pterigoidea, que es la zona de inserción del músculo. ¿De qué músculo? Del pterigoide lateral, específicamente con su tendón. Estas son imágenes, ¿cierto?, del centro radiológico de RadMax, que se las agradezco. Son imágenes para poder hacer un análisis, o aquí nosotros estamos viendo una visión frontal de la cabeza mandibular. Ahora bien, fíjense que para poder hacer este análisis, los cortes tienen que ser realizados en el eje mayor de la cabeza mandibular. Y como ustedes pueden ver, el eje mayor no es horizontal, sino que presenta una inclinación desde lateral hacia medial y desde anterior hacia posterior. Por lo tanto, todos los cortes que yo haga en el sentido del eje mayor de la cabeza mandibular, en algún minuto van a tocar contra esta estructura. Vale decir, siempre que yo veo la pared medial en cortes frontales, entre comillas, de la cabeza mandibular, también voy a estar haciendo cortes a nivel del hueso temporal y específicamente a nivel del oído interno y a nivel del oído medio. Por eso muchas veces se pueden ver estructuras que forman parte, por ejemplo, la cóclea, como en la imagen que usted puede ver ahí. Y eso es porque el nivel de corte son oblicuos y no son cortes que sean prácticamente horizontales. Entonces, ojo cuando ustedes hagan un análisis con el combin nativo, ¿cierto? Y no realizando este pequeño cambio en cuanto a la dirección de la medición de la cabeza mandibular. Entonces aquí se aprecia, fíjense, la relación íntima entre la cabeza mandibular, la fosa mandibular. Recordar que la otra superficie articular a nivel superior es la raíz transversa del zigoma. Y esta raíz transversa del zigoma evidentemente tiene dos paredes, una pared posterior y una pared o una vertiente anterior y una vertiente posterior y un pequeño vértice. Habitualmente forman parte de la superficie articular la vertiente posterior y este pequeño vértice. Por medial, siempre el límite medial de esta fosa mandibular y el límite posterior va a estar dado por el mismo hueso temporal y específicamente por la porción timpánica del hueso temporal y una pequeña porción de la porción escamosa sumado a un pequeño vértice que me otorga ahí el esfenoides. Eso para que tengan la consideración cuando hagan la evaluación del combi. Ya lo habíamos comentado, ¿cierto? En este caso, la fosa mandibular, recordar que este hueso temporal se forma por la unión de otros tres huesos, un hueso petroso, una porción escamosa y la porción timpánica. Y fíjense cómo la porción timpánica en general es el elemento que ayuda a cerrar la fosa mandibular por su cara posterior y que lo vamos a ver cómo en este cierre de estos dos huesos, entre el hueso temporal en su porción escamosa y el hueso timpánico, se me forman fisuras, ¿ya? Por lo tanto, van a haber elementos de la articulación temporomandibular que en algún momento estuvieron conectadas con el oído medio y cuando se cierra desde el punto de vista embriológico, quedan atrapadas, quedan metidas elementos de la ATM, ¿cierto?, de origen del primer arco faríngeo, metidas a nivel del oído medio, y eso es interesante porque muchas de las patologías, o una de las sintomatologías que se tienen en trastornos temporomandibulares, son condiciones auditivas que pueden estar vinculadas, ya sea a un mayor tono muscular de algunos músculos que se dirigen hacia los huesos del oído, pero en otras condiciones o en otros casos van a estar vinculadas con los elementos que van a estar ingresando hacia el oído medio. Una visión desde inferior hacia superior, ¿cierto? Fíjense, aquí se ve claramente la morfología de la fosa mandibular, y esta fosa mandibular evidentemente va a tener una morfología similar a la morfología que presente la cabeza mandibular.
Importante para poder hacer una buena evaluación del ATM, hagan una evaluación de la simetría de la fosa craneal, porque evidentemente si yo tengo una asimetría de la fosa craneal que se da, lo más probable es que pueda tener o no una alteración en la conformación facial por una asimetría mandibular o simplemente porque el punto de inicio de la articulación o la zona articular es la que se encuentra o adelantada o en una porción superior. Por lo tanto, les sugiero que una vez que usted haga un análisis del ATM, o para partir, hacer un análisis de la ubicación de estas fosa mandibular, ¿ya? Y la fosa mandibular evidentemente va a presentar un techo y ese techo va a corresponder a la porción o va a estar vinculada estrechamente con la fosa craneal media, donde se va a estar apoyando parte del lobo temporal del cerebro. Entonces, muchas veces tenemos adaptaciones, como la que vamos a ver posteriormente, donde existe una fosa mandibular que prácticamente se proyecta hacia esa fosa craneal media. Diferencias en cuanto a la morfología entre un niño y un adulto. Evidentemente la morfología va cambiando. Las primeras etapas de vida no existe un cóndilo desarrollado, no existe una corticalización del proceso condilar y evidentemente no existe un gran desarrollo del mismo, producto que las fuerzas masticatorias se encuentran disminuidas y los movimientos mandibulares tampoco son no se ejercen todos los movimientos mandibulares que posteriormente se van a poder realizar. Entonces, cuando yo hago el análisis de esta morfología, evidentemente se ve un cóndilo mucho más pequeño, con menor desarrollo transversal, menor desarrollo anteroposterior, menor condensación, menor corticalización, porque evidentemente todos estos huesos tienen que estar corticalizados, pero las primeras fases del crecimiento, los cóndilos no presentan esta corticalización y aproximadamente a los 20 años ya uno los podría encontrar con un cierto grado de cortical. Visión en todos los sentidos, fíjense el poco desarrollo que presentan los procesos condilares y a medida que yo me voy viendo una mandíbula más desarrollada y evidentemente una mandíbula con una gran actividad muscular como la mandíbula que vemos en el sector derecho, evidentemente se puede apreciar ese mayor desarrollo del proceso condilar o del polo medial de la cabeza mandibular. Estas imágenes fueron obtenidas del libro de la doctora Tamimi, es un libro espectacular, se los recomiendo. En la siguiente diapositiva hay un artículo de la doctora Tamimi también, ella es experta en articulación temporomandibular, es radióloga. Y fíjense, en este caso estamos mostrando dos individuos, un individuo de 5 años de edad y un individuo de 13 años de edad. Por lo tanto, en definitiva, uno de los objetivos también de esta charla es que ustedes tengan la capacidad de hacer un buen diagnóstico cuando se enfrentan a un niño o cuando se enfrenten evidentemente a un adulto. Y en el caso de un niño, fíjense el poco desarrollo que presenta la eminencia articular, o también llamada raíz transversa del zigoma. Poco desarrollo de la eminencia articular, poco desarrollo evidentemente de la fosa mandibular, y como ustedes pueden ver en esta imagen, prácticamente no hay corticalización de la cabeza mandibular. En el caso de un individuo de 13 años, fíjense cómo ya, producto de la actividad muscular, producto de la actividad masticatoria, ya tenemos una eminencia articular con un tamaño bastante importante, el desarrollo de la fosa mandibular y evidentemente el mayor desarrollo condilar. Fíjense que todavía no se encuentra corticalizado, por lo tanto, tendrá que, en este periodo de la vida, todavía no existe esa condición. Artículo de la doctora Tamimi. Esto es importante y esto es, en definitiva, es uno de los mensajes que les quería dar. ¿Cómo yo tengo que evaluar una articulación temporomandibular o cuando yo desde el centro radiológico me envían una imagen de ATM, tanto en sentido sagital como en sentido frontal? La doctora Tamimi nos da algunos indicios de cómo establecer que esa articulación está morfológicamente correcta, pero teniendo en consideración que pueden existir variantes anatómicas. Y nos dice que la mayor expresión de la convexidad en el sector posterior se encuentra levemente inferior con respecto a la mayor convexidad de la cabeza mandibular en el sector anterior, que estaba más bien cercana a la zona más superior. Entonces, el mayor contorno siempre se va a ubicar a nivel de prácticamente el cuello del proceso condilar, y en el caso del sector anterior, en la zona más anterior y superior. Ahora bien, si yo hago un corte frontal
que en definitiva no son frontales, sino que son en el eje de la cabeza mandibular, ambas zonas de mayor convexidad o de mayor contorno de la articulación temporomandibular o del cóndilo mandibular, de la cabeza mandibular, se encuentran prácticamente equidistantes, vale decir, tanto por medial, acá, como por lateral, ambas estructuras debían estar, o ambos puntos de mayor convexidad de la cabeza mandibular debían estar equidistantes, y adicionalmente yo debiera encontrar una cantidad de tejido óseo relativamente similar si es que yo evalúo el lado derecho y el lado izquierdo de esta cabeza mandibular. Vale decir, tengo que tener un volumen más o menos importante sobre este ecuador que me plantea la doctora Tamimi. Al mismo tiempo, recordar los espacios articulares, que evidentemente los espacios articulares uno no puede ver el disco articular con una tomografía computarizada, con un combin, pero sí puede uno eventualmente ver los espacios articulares que me podrían estar dejando este supuesto disco, que yo podría eventualmente simular cuando yo veo un combin. ¿Qué es lo que nos dice de estos espacios articulares? Que siempre el mayor espacio articular va a ser el espacio superior, luego el espacio posterior, y que evidentemente el espacio anterior va a ser el más pequeño porque es el espacio que está en contacto con este disco articular. Recordar que el disco articular se posiciona en posición de 12, vale decir, con su porción posterior sobre la cabeza mandibular, que es evidentemente la zona de mayor grosor del disco, una zona intermedia, que es la de menor grosor, y la zona anterior, que tiene un grosor intermedio entre ambas superficies articulares. Fíjense que adicionalmente, en este caso, es una articulación que se encuentra completamente corticalizada, vale decir, es una articulación de un paciente adulto. Y adicionalmente, fíjense cómo este grado de cortical, que viene desde el sector del cuerpo de la mandíbula, del sector de la rama, el sector, más bien dicho, el sector inferior del proceso condilar, cómo termina prácticamente en forma de cono, tiene una forma de cono donde va a terminar justamente en la zona de mayor concavidad en este sector posterior, y lo mismo ocurre en el sector anterior, ¿ya? Vale decir, el mayor grado de corticalización viene desde los sectores inferiores y se proyectan a este punto donde tenemos el mayor grado de contorno de la cabeza mandibular. Ya habíamos hablado de las variantes anatómicas, ya habíamos dicho en un momento que la morfología de la cabeza mandibular o la morfología digamos, de la superficie articular va a estar en directa relación con los grados de movimientos o con los movimientos que puede ejecutar una estructura ósea. Y en este caso, este es un artículo muy interesante que es del profesor Yasa, en una revista de la Oral of Radiology, donde nos muestra cómo en realidad podemos tener variaciones anatómicas. Y en este caso pudimos ver que habían articulaciones, estos son cortes en sentido frontales, ¿cierto? En el eje de la cabeza mandibular, cabezas que son, más bien dicho, ovaladas, cabezas que son circunferenciales, otras cabezas mandibulares que son planas, pero fíjense que se encuentran corticalizadas, y tenemos también otras cabezas que son cabezas anguladas o con ángulos, ¿ya? Y en este caso, él lo que quiso hacer fue comparar pacientes que tenían sintomatología o disfunción temporomandibular versus pacientes asintomáticos, y evaluar evidentemente estas distintas formas que podría llegar a tener la cabeza mandibular. Del mismo modo, fíjense cómo y en este caso en cortes de tipo paramedianos, fíjense cómo al mismo tiempo la fosa mandibular también puede variar en cuanto a la forma, desde una morfología cóncava, ¿cierto? Que más bien dicho prácticamente circunferencial, una morfología de tipo triangular, una morfología angulada o una morfología trapezoidal, ¿ya? Vale decir, tenemos variantes anatómicas, y eso es importante, o sea, no porque una articulación sea plana, o no porque una articulación no tenga la morfología típica, uno podría de inmediato establecer que es una articulación con patología. ¿Qué fue lo que obtuvo en este trabajo? Fíjense que ellos vieron que en general los pacientes, al comparar pacientes sintomáticos con pacientes con TTMs, perdón, pacientes con TTM versus pacientes asintomáticos, que son los que se encuentran en esta columna, vieron que en general los pacientes con TTM presentaban diferencias en cuanto a el ancho anteroposterior, más bien dicho, la dimensión anteroposterior del proceso condilar, y la dimensión mediolateral, vale decir, la sección transversal de esa cabeza mandibular.
Por lo tanto, ese es un punto que es importante de establecer cuando yo quiero categorizar o eventualmente evaluar una articulación temporomandibular. En cuanto a las formas, que es importante y es relevante en este estudio, fíjense que tenemos las distintas formas de cóndilo, las distintas formas de fosas mandibulares con sus variantes anatómicas, y fíjense cómo evidentemente podemos tener articulaciones asintomáticas que pueden ser planas, o podemos tener articulaciones asintomáticas que pueden ser anguladas. Lo mismo ocurre en el caso de la fosa mandibular. Podemos tener morfologías trapezoidales o morfologías angulares y no dejan de ser articulaciones que no presentan síntomas. Por lo tanto, la forma como tal no es un factor que me va a definir de por sí la sintomatología de una articulación. Y evidentemente, ¿qué más puede concluir de este estudio? Que al tener una forma alterada, sus estructuras óseas, evidentemente el arco de movimiento, que es lo que nos hablan en kinesiología, lo que nos hablan los traumatólogos, el arco de movimiento no va a ser un típico arco que nosotros evaluamos en nuestro paciente, que es el que nos enseñan. Y vamos a tener evidentemente arcos de cierre o de apertura que van a ser posiblemente o con un cierto grado de alteración en cuanto a este arco de movimiento, pero lo cual tampoco me va a estar diciendo que esa articulación se encuentre enferma. Este caso, ¿cierto? Este es un caso también del centro radiológico. Fíjense cómo en este caso estamos viendo un paciente con una asimetría mandibular, con un mayor crecimiento del cóndilo del lado derecho. ¿Ya? Y fíjense cómo esta asimetría, y se ve un cóndilo evidentemente con un mayor tamaño, un tamaño exagerado, presenta una alteración morfológica, pero no solamente es la alteración de la forma, sino que evidentemente va a presentar también una alteración en cuanto al grado de corticalización. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir sumando factores para poder establecer que efectivamente en este paciente existe algún problema. Y lo otro interesante de este caso es ver cómo nosotros tenemos esta capacidad de adaptación, ¿ya? Y esto es claro porque fíjense cómo la fosa mandibular se adapta y se encuentra evidentemente en una posición más alta con respecto a la fosa mandibular del lado izquierdo. O sea, existe una asimetría craneal y evidentemente esa asimetría craneal va a estar acompañada de una alteración de la morfología mandibular. Seguimos con este otro estudio, ¿cierto? Este estudio del profesor Chi, ¿cierto? Este fue publicado en el Journal of Dental Research. Esta es una de las revistas con un mejor nivel desde el punto de vista ontológico, por lo tanto es una revista de alto nivel. Y ellos quisieron asociar, ¿cierto?, la calidad del tejido óseo con la presencia de osteoartritis. Vale decir, uno no solamente tiene que evaluar la forma de la articulación, con los puntos que vimos habitualmente, anteriormente, sino que también tenemos que evaluar la calidad del hueso, que es lo mismo que yo hago en implantología cuando yo evalúo un proceso alveolar donde yo quiero instalar un implante. No solamente tengo que hacer una evaluación de la morfología y de la limitante anatómica, sino también tengo que hacer una evaluación de la calidad del hueso. Ellos hicieron un análisis multivariado, con una regresión logística. ¿Y ellos qué fue lo que determinaron? Determinaron que la densidad ósea medida en unidades Hounsfield. Sabemos que también el combi no es el elemento que me permite medir correctamente la unidad de Hounsfield, pero sí nos permite dar un acercamiento. Ellos vieron que tanto las unidades Hounsfield como la relación del volumen del hueso con respecto al volumen total se va a encontrar disminuida en pacientes con trastornos temporomandibulares pacientes con osteoartritis en articulación temporomandibular versus pacientes sanos. Vale decir, existe una diferencia significativa entre individuos sanos versus individuos con osteoartritis cuando nosotros evaluamos la densidad ósea. A menor densidad ósea, mayor probabilidad, y eso es lo que nos dice el cuadro del lado derecho, tienen un mayor riesgo de presentar osteoartritis, vale decir, en este caso estoy viendo la franja amarilla y la franja celeste. La franja amarilla nos habla de los pacientes sanos con un nivel de confiabilidad de un 95%, que a mayor densidad ósea es menor la probabilidad de presentar osteoartritis. Por el contrario, si yo tengo una menor densidad de hueso, la probabilidad va a ir aumentando. Y eso es importante considerar cuando yo hago un análisis de la articulación temporomandibular. Como ellos hicieron un análisis de regresión logística, midieron varias variables, que son las variables independientes versus estas variables dependientes, salud y osteoartritis, y
se las puse aquí. Evidentemente las únicas con valores significativos fueron la relación del volumen óseo con respecto al volumen total y con respecto a las unidades Hounsfield. Pero, por ejemplo, fíjense en esta variable, para mis colegas ortodoncistas, dientes desalineados. Y para dientes desalineados no existe no es una variable que me va a permitir establecer, o una variable que podría dar un grado de probabilidad de que ese paciente caiga en osteoartritis o no. Y así hay una serie de otras variables que ellos quisieron hacer para, evidentemente, descartar estas variables que podrían ser confundentes, como es la dislocación de TTM, o la terapia de reemplazo hormonal, o los hábitos de masticación, ¿ya? Entonces, importante evaluar densidad de hueso, es importante evaluar morfología, pero considerando la variabilidad anatómica. ¿Sí? Ahí está puesto el diente desalineado. Saludos para mis colegas ortodoncistas. Y este estudio, ¿cierto? A mí me encanta, ¿cierto? Porque ya lo habíamos dicho, el principal elemento que me va a dar la estabilidad a una articulación, ya sea la articulación del tobillo, la coxofemoral, la articulación glenohumeral y la articulación temporomandibular, va a ser la musculatura. ¿Qué hicieron estos investigadores? Ellos provocaron en ratas, o sometieron a un grupo de ratas a una dieta suave, y a otro grupo de ratas les inyectaron Botox, que es algo que también se está utilizando mucho como modelo experimental para ver los efectos de la musculatura sobre el hueso. Y fíjense en esta imagen, para que puedan ver, ¿cierto? Estos son con distintos grados de tinciones, para que pudieran ver cómo fue modificándose la masa muscular, y evidentemente existe una modificación desde que un paciente tiene una dieta suave hasta que un paciente se le inyecta Botox. Estos también se está estudiando mucho en la Facultad de Odontología, la doctora Bubinich la está estudiando, la doctora Diana Toro, que tiene toda una línea de investigación en relación a eso también. Le mando un saludo si me está escuchando. Entonces, la morfología del músculo se modifica, la histología y la función muscular se modifica en un paciente con dieta sólida, perdón, con dieta suave, y en un paciente que se le a un individuo, en este caso una rata, modelo experimental, que se le ha inyectado Botox. ¿Y qué fue lo que se evaluó? Se evaluó ahora la morfología del cóndilo en estos pacientes, ¿cierto? Tanto los grupos controles como los dos grupos experimentales, y se pudo obtener lo siguiente. Fíjense cómo, con una tinción con hematoxilina eosina, fíjense cómo se van produciendo cambios a nivel del hueso subcondral, ¿ya? Vale decir, existe evidentemente un cambio tanto en la forma, pero al mismo tiempo un cambio en la calidad del hueso, ¿ya? Y esto puede ser observado, ¿cierto?, en los pacientes cuando existe una dieta suave, que podrían ser nuestros homólogos a un paciente evidentemente dólico-facial, o cuando existe alteración o disminución o abolición completa de la función muscular, cómo se pierde el hueso, y que adicionalmente, fíjense cómo va a disminuir el grosor del cartílago del cóndilo mandibular. Vale decir, cuando yo un paciente inyecto Botox en músculos craneomandibulares, en este caso se inyectó en el macétero, se produce una alteración en la morfología. ¿Y qué es lo que se produce? Evidentemente, se va a producir pérdida del ancho, disminución del ancho, disminución de la longitud de la cabeza mandibular y disminución en cuanto al grosor del cartílago del cóndilo mandibular. Por lo tanto, es evidente que existe una relación entre función muscular con respecto a la morfología del cóndilo, y al tener alterada la morfología condilar, se me van a producir una discrepancia en este disco que estaba adaptado a este cóndilo, modifica su forma y evidentemente se van a producir estas alteraciones en cuanto a las relaciones disco-condilares. En este otro trabajo, ¿cierto?, evaluaron más o menos lo mismo, pero en este caso evaluaron pacientes que presentaban clic contra pacientes que no presentaban clic, y evaluaron la disposición, la morfología y los espacios articulares, y ellos pudieron corroborar que los pacientes que presentaban clic articular, fundamentalmente el ancho de la cabeza mandibular se ve disminuida. Como se ve disminuida el ancho de la cabeza mandibular, evidentemente se me van a producir alteraciones morfológicas y evidentemente alteración posteriormente en los arcos de movimiento de esa articulación, pero adicionalmente tenemos que pensar que esa articulación también tendría la posibilidad eventualmente de adaptarse a esa situación, o si se elimina o eventualmente modificar al modificar esa condición podría recobrar una forma ideal.
Vámonos un poquito al disco, ¿cierto? Ya hablamos mucho de las superficies articulares. Nuevamente esta imagen que me encanta del libro de la doctora Woolgraf y la doctora Montenegro. Por ahí tengo su libro que fue autografiado por la doctora Montenegro cuando trabajaba con el doctor Walter Ávila ahí en la Facultad de Medicina, ya hace unos prácticamente 15 años que trabajamos con el doctor Ávila, Walter Ávila, en esta situación. Entonces, fíjense en el disco de la articulación, ¿cierto? El disco presenta una continuidad tisular, tanto con el músculo pterigoideo lateral y una continuación tisular con respecto al tejido retrodiscal. Ya dijimos que se encuentra en posición de 12, donde su posición, su estructura de mayor grosor se va a estar vinculando con esta cabeza mandibular. Miren estas imágenes que son muy bonitas, ¿cierto? En este caso estamos viendo un corte frontal de la rama de la mandíbula con la cabeza mandibular y fíjense la relación o el vínculo estrecho que presenta la inserción del músculo con respecto al hueso, con su estructura tendinosa. Esto recibe el nombre de entesis. ¿Qué es la entesis? Es la entidad morfológica donde el tendón ingresa al hueso. Vale decir, no solamente se relaciona con el periósteo, sino que logra ingresar hacia el hueso y se une con respecto a las estructuras colágenas que van a estar conformando la matriz ósea del proceso condilar. Por lo tanto, el trabajo muscular va a ser o cumple un rol fundamental en mantener la homeostasis de ese cóndilo mandibular. Cuando yo hago un corte horizontal, es lo que usted está mirando en esta imagen, ¿cierto? Se aprecia la cabeza mandibular con su mayor eje en sentido medio lateral. Se puede apreciar parte del tejido retrodiscal a este nivel, el músculo pterigoideo lateral insertándose en la fosita pterigoidea. Y fíjense cómo el músculo tiene un vector de fuerza que es hacia anterior y medial. Y eso podría explicar en cierto sentido por qué los discos se desplazan hacia anterior y medial, porque este músculo presenta esa doble inserción, inserción en disco e inserción en hueso. Para mis amigos cirujanos, ¿cierto? Recordar esto, que por medial, en la cabeza mandibular, la presencia de la arteria meningia media. Entonces, cuando los colegas cirujanos hacen una condilectomía, evidentemente tienen que proteger las estructuras que se ubican hacia medial. ¿Para qué? Para no cortar esa rama de la maxilar, ¿cierto? Que ingresa hacia endocráneo y puede producir un problema más o menos importante. Entonces, en realidad uno cuando estudia la articulación la puede estudiar de tantas formas. Yo hago clases para los cirujanos maxilofaciales, uno lo estudia, por ejemplo, los planos para poder llegar a la articulación. Para los ortodoncistas, la articulación uno la mira desde otro modo. Para los rehabilitadores, evidentemente es otro el estudio, el énfasis. Entonces, en esta clase o en esta conferencia quise dar más o menos un popurrí, pero enfocado fundamentalmente a los aspectos morfológicos. Entonces, fíjense la continuidad, nuevamente imagen del libro de la doctora Montenegro, continuidad de la zona posterior con respecto a la zona retrodiscal, y fíjense en esta imagen, que es la que más me interesa, fíjense cómo la zona retrodiscal se encuentra vascularizada, pero fíjense en esto, la fisura petrotimpánica. ¿Qué es eso? Es la fisura que quedó entre ambas superficies articulares que van a estar conformando la pared superior y posterior de la fosa mandibular. Y fíjense cómo están ingresando todos estos elementos por esa fisura petrotimpánica. Y en realidad no es que estén ingresando, son elementos que quedaron posterior a la fusión de los huesos que conforman el hueso temporal. Por lo tanto, a través de esta conexión existirán una serie de elementos que viajarán hacia el hueso temporal y que evidentemente tendrán una conexión directa con los huesecillos del oído. Ya lo hablamos esto, ¿cierto? Del músculo, ¿cierto? Esta imagen también es muy bonita para que aprecien la relación de la inserción del músculo con respecto a el disco y la inserción con respecto a la cabeza mandibular. Es difícil desinsertar el disco, o sea, nosotros trabajamos hace unos 2-3 años, vamos a mostrar ahí una tesis del doctor Andrés Rosa, cómo nosotros trabajamos sobre disco y hacer una disección del músculo con el disco se encuentra muy bien adherido a la cabeza mandibular, ¿ya? Entonces, para que en definitiva se produzcan estas pérdidas de las relaciones disco-condilares, significa que haya habido una traumatización tanto del tejido y que han perdido tanta zona de anatomía que finalmente pierden esta relación anatómica, ¿ya? Fíjense en esta imagen, también obtenida del libro de la doctora Tamimi, cómo el disco articular, por ende, va a presentar una morfología similar a la morfología que presenta la cabeza mandibular, vale decir, un mayor dimensión en sentido medio lateral, menor dimensión en sentido
anteroposterior, aproximadamente unos 20 milímetros en sentido medio lateral, 8 o 10 milímetros en sentido anteroposterior. Pero ¿qué es lo que nos refleja esta imagen? Nos dice cómo el colágeno, porque esto está conformado por mucho colágeno muy denso, y al ser colágeno muy denso también va a tener un efecto cuando yo analice esto desde el punto de vista con imagenología, con resonancia. Es tan denso, ¿cierto? Y presenta un ordenamiento. Generalmente va a presentar en la zona central, que es supuestamente la zona de trabajo, una zona de mayor densidad dispuesta en sentido anteroposterior, y en las zonas posteriores, ¿cierto? Y anterior, esa disposición del colágeno va a ser en sentido medio lateral, a diferencia de cómo se dispone en las zonas centrales. Y esto es lo que uno puede ver, ¿cierto?, cuando hace una resonancia magnética para poder evaluar el disco. Ya habíamos dicho, mayor grosor en el sector posterior, menor grosor en la zona media y un grosor intermedio en la zona anterior con continuación con el músculo. Fíjense que es hipointenso, vale decir, esa estructura de color más oscura en resonancia, en una resonancia en T1, ¿cierto? Se ve de un color más negro, eso es el disco articular. Y evidentemente es hipointenso porque está conformado por un colágeno con haces muy paralelos, ¿cierto? Y muy densos, ¿ya? Y por eso fíjense que prácticamente es levemente con una similitud a lo que uno puede ver prácticamente en la cortical del hueso, en este caso en el cortical de la mandíbula. Esto es en anatomía normal. Estas son imágenes que también me facilitó el doctor Jorge Lemus. Fíjense cómo cuando yo hago un desplazamiento mandibular o una apertura oral, cómo el disco acompaña evidentemente a la cabeza mandibular, por siempre trabajando con esta zona intermedia, que es la zona de menor trabajo, la zona de trabajo, que es la zona que no presenta inervación y tampoco presenta vascularización, ¿ya? Cuando yo miro de una imagen frontal, el disco tiene que verse así. Esta es la imagen que tiene que verse en un disco, ¿cierto? Cuando yo hago una resonancia magnética, vale decir, tiene que tener esa forma de luna menguante, prácticamente equidistante en la zona lateral con respecto a la zona medial. Eso es lo que uno podría llegar a ver en una articulación temporomandibular. Y en relación a la inervación, nosotros el año 2015 hicimos una serie de tesis donde realizamos una técnica, que es la técnica de Ziller, y en este caso quisimos ver cómo era la distribución nerviosa sobre el disco. Este fue un trabajo que realizamos en la Facultad de Medicina, fue publicado en la revista de la Sociedad Española de Dolor. El autor principal fue el doctor Andrés Rosa Valencia, estaba el doctor Cisterna, José Manuel Hernández, mi hermano, el doctor Solar, la doctora Sanzana, doctor Sandoval, Lemus. ¿Y qué fue lo que hicimos, cierto? Tomamos una serie de músculos, tomamos una serie de distintos músculos craniomandibulares y en específico el pterigoideo lateral asociado al disco. En esta técnica lo que hacemos es un blanqueamiento, modificamos la estructura, digamos, del músculo, ¿cierto?, para permitir la penetración de ciertas tinciones. Y una vez que nosotros teñíamos, ¿cierto?, el músculo y el disco, bajo microscopía podíamos ver cómo se teñían los nervios, manteniendo la estructura. Entonces esto es lo interesante, que nosotros no teníamos que destruir ni hacer una microdisección para ver por dónde viajaban los nervios. Y bajo esto nosotros pudimos hacer un análisis del disco. Y esto es lo que se puede ver, ¿cierto? Esto fue publicado. Fíjense en este caso, la zona de trabajo, que es la zona de menor grosor, está marcado ahí con una mayor luminosidad cuando fue expuesta al microscopio, ¿cierto? En este caso la zona posterior, y fíjense cómo desde la zona retrodiscal vienen una serie de estructuras nerviosas, vale decir, los nervios vienen desde posterior y en algún momento llegan hacia el disco, penetran en el disco y luego lo que hacen es desviarse, vale decir, salen de la zona de trabajo y se proyectan por las zonas laterales. Entonces, cuando yo me voy a la zona lateral, puedo apreciar, ¿cierto?, las estructuras nerviosas pasando desde la zona retrodiscal y se continuaban por los nervios ubicados en el músculo pterigoideo lateral. Vale decir, existe continuación nerviosa entre la zona retrodiscal y el músculo. Por lo tanto, es difícil establecer bajo los parámetros de estímulos dolorosos a nivel central y su efecto a nivel de los núcleos ubicados a nivel del tronco encefálico, si que es la estructura que está doliendo efectivamente es el músculo, o la estructura que está doliendo es la zona retrodiscal, o si es que es la zona lateral del disco. Por lo tanto, es muy difícil establecer
con una palpación directa en un área tan pequeña, si es que es un dolor atribuido a una zona o atribuido a otra zona de la articulación, porque existe convergencia de la información dolorosa a nivel del tronco encefálico. Entonces ese concepto también es importante, que el disco se encuentre inervado, la inervación viene desde posterior hacia anterior, y que evidentemente la zona de trabajo, como se dice, sí se encuentra o desprovista de inervación. ¿Ya? ¿Cómo se forma? Y esto es muy importante para hablar un poquito del disco y de la relación con respecto al oído medio, ¿cierto? Recuerden que la mandíbula se forma a partir de este eje, ¿cierto? Que es el cartílago de Meckel, y ese cartílago de Meckel tiene una continuación hacia superior a través de este ligamento esfenomandibular, y el ligamento esfenomandibular en la porción superior osifica como huesecillos del oído, tanto el maleus como el incus, ¿ya? Osifican, vale decir, el martillo y el yunque, maleus e incus, también son del mismo origen embriológico que la mandíbula. Entonces, tenemos estos huesecillos que se forman a ese nivel y que evidentemente van a estar conectados con respecto a la mandíbula, pero en algún momento esto se cierra, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a existir una continuidad de esos tejidos que vimos anteriormente. Y en esta imagen, en este artículo, lo que hicieron fue una microdisección. En este caso estamos viendo el cóndilo mandibular o la cabeza mandibular disecada desde endocráneo. Y fíjense cómo en este caso aparece un ligamento que viene desde el disco de la articulación temporomandibular y se me inserta en el maleus. Vale decir, el disco presenta una inserción directa con respecto al maleus. Entonces, no solamente conecta el ligamento esfenomandibular, sino que el disco presenta el ligamento disco-maleolar que penetra por estas fisuras e ingresa al oído medio y tensa al maleus. Al tensar el maleus, evidentemente se me produce un movimiento de estos huesecillos del oído con estimulación de la endolinfa, y eso al mismo tiempo puede provocar, ¿cierto?, esos estímulos sobre los receptores ubicados en el oído interno y tener esa sensación del tinnitus, este pitido, ¿ya? Fíjense en esta imagen, mucho más clara, cómo el ligamento disco-maleolar ingresa efectivamente hacia el oído medio, ¿ya? Por lo tanto, una de las características que nosotros habíamos hablado, que son los trastornos temporomandibulares, uno de los signos, síntomas que uno podría asociar, o no necesariamente son tan asociados a trastornos temporomandibulares, pero los síntomas auditivos podrían estar vinculados a esta situación, ¿ya? A la relación disco con huesecillos del oído. Y en esta imagen, las voy a pasar rápidamente porque son un poquito más complejas. Fíjense cómo aquí yo tengo la cabeza mandibular, aquí tengo la porción petrosa del hueso temporal, efectivamente tengo los huesecillos del oído aquí marcados de color celeste. Fíjense aquí el hueso timpánico, cómo se comienza a cerrar, y fíjense la continuación del disco hacia el oído medio, ¿ya? Si yo lo veo en una etapa posterior, en este caso del otro lado, fíjense la cabeza mandibular, el cartílago articular, el disco de la articulación temporomandibular, y fíjense cómo existe penetración de este ligamento disco-maleolar uniéndose a el maleus. Este es más o menos el ejemplo, ¿cierto? La escama del temporal, la fosa mandibular, la cabeza mandibular, el tejido retrodiscal, el hueso timpánico, y fíjense cómo el disco penetra hacia el oído medio, ¿ya? Y eso está claro, está establecido, está disecado, entonces es importante que lo tengamos claro. Para ir finalizando, quise poner esto porque creo que existe desconocimiento del el hueso temporal en general, ¿ya? Y probablemente muchas de las preguntas van a estar enfocadas a eso. Y una de las condiciones anatómicas que uno puede ver, y que lo hemos discutido con el doctor Eduardo Álvarez, profesor de ortodoncia, es qué pasa en la zona posterior de esta fosa mandibular, donde nosotros muchas veces hacemos fuerzas con elementos ortopédicos, con máscaras de tracción frontal, con estas mini placas traccionando la mandíbula hacia el sector posterior. Y fíjense que la zona posterior de esta fosa mandibular termina por osificar en una etapa posterior, prácticamente a los 5 años recién termina por osificar, ¿ya? Y muchas veces queda o permanece una comunicación directa entre el canal auditivo y la articulación temporomandibular. Eso fue descrito por el profesor Huschke, ¿ya? Hace mucho tiempo, prácticamente a inicios del siglo XX. ¿Y qué fue lo que se puede ver? Que en definitiva la articulación temporomandibular y el tejido retrodiscal puede eventualmente penetrar hacia el oído medio. ¿Cómo yo puedo hacer una buena evaluación? Evidentemente con Combin. Ahora, ahí me puede decir, bueno, debe ser de baja frecuencia. No es de baja frecuencia. Por lo tanto, uno debiera pensar eventualmente
en pacientes menores de 5 años, evitar fuerzas que desplacen la mandíbula hacia posterior, porque se ha descrito que la presencia de este orificio es o ocurre por presión masticatoria, ¿ya? Entonces, fíjense en este otro artículo, también fue publicado en el Journal of Oral Maxillofacial Surgery, del profesor Hashimoto. Fíjense, este es un cráneo de un recién nacido. Fíjense cómo el hueso timpánico en realidad se va formando por pequeñas o centros de osificación y que en algún momento tienen que unirse. Esto es una etapa posterior. Fíjense cómo tienden a unirse, conformando, fíjense, la porción posterior de la fosa mandibular, pero puede ocurrir que efectivamente no se fusionen y que tengamos esta concavidad o este espacio comunicando la ATM con respecto al oído medio, ¿sí? Y esto es como se puede ver desde el punto de vista de la imagenología. ¿Qué fue lo que vieron ellos? ¿Cierto? Vieron cuál era el porcentaje de presencia y de permanencia de este canal de Huschke, ¿ya? Esta foramina de Huschke, y lo evaluaron de acuerdo a la edad. Pero yo quise marcar solamente, en este caso lo dividieron en hombres y mujeres, yo simplemente les quise marcar en el caso de niños entre 10 y 19 años, donde nosotros estamos realizando fuerzas ortopédicas con elástico y fuerzas más o menos intensas. Fíjense que existe la presencia de este foramen de Huschke en el caso de los hombres prácticamente en un 25% y en el caso de mujeres prácticamente en un 30%. Por lo tanto, prácticamente 1 de cada 3 individuos del sexo femenino van a presentar este foramen, que nosotros podemos crearlo o que eventualmente podríamos desplazar tejido retrodiscal hacia el canal auditivo. Ahora, ¿qué pasa si desplazamos tejido hacia el canal auditivo? Es lo que ocurre acá. Fíjense, esta es una imagen en un paciente en apertura oral. Y fíjense, esta es una figura, esta es una imagen vista desde el canal auditivo. Por lo tanto, lo que estoy mirando aquí al fondo es la membrana timpánica, el tímpano. Fíjense cuando el paciente cierra. Tenemos prácticamente desplazamiento del cóndilo, de la cabeza del cóndilo al interior del canal auditivo. Por lo tanto, estos pacientes pueden sufrir de hipoacusia, pueden sufrir dolor, o eventualmente pueden inclusive, al desplazar tejido hacia posterior, pueden tener secreción de líquido sinovial por el conducto auditivo, ¿ya? Entonces, es una situación que puede llegar a complicar una situación importante, producir una hipoacusia en un niño por no tener esta consideración y que eventualmente uno deberá evaluarlo con algún grado de imagenología si uno pretende realizar este tipo de mecánicas ortodónticas, ¿ya? Entonces el mensaje es, para ir finalizando, recordar que la articulación temporomandibular, si bien tiene sus particularidades, es una articulación sinovial, es una articulación que trabaja en un área de trabajo como cualquier otra articulación sinovial, colega. No es una articulación que viene del planeta Tierra y que nos dijo, ustedes dentistas van a tener una articulación mega especial y estudienla y hagan y fabriquen articuladores para ver cuál es el punto específico donde va a trabajar esta ATM. Es mucho lo que uno puede hablar de la articulación temporomandibular. Les dejo la invitación para que eventualmente en otra oportunidad podamos hablar de crecimiento y desarrollo o de otras materias, ¿ya? Como conclusión, ¿cierto?, de esta charla, primero, considerar la variación o la variabilidad morfológica de las estructuras óseas que conforman la ATM. Del mismo modo, considerar que los arcos de movimiento generados se van a vincular a esta variación anatómica. Como segundo punto, existe una continuidad tisular entre estructuras de la ATM y aquellas ubicadas en el oído medio. Por lo tanto, esto podría explicar esta sintomatología auditiva en PTM. Y esto va a ser profundizado probablemente por la doctora Firmani. Los principales cambios anatómicos en enfermedad se asocian a una menor densidad ósea, a pérdida de la cortical en su superficie, disminución de las dimensiones anteroposteriores y transversales del proceso condilar, y finalmente, como último punto y como para concluir, ¿cierto?, la visualización tridimensional de la ATM mediante exámenes imagenológicos son en la actualidad un imperativo, ¿ya? Y son imperativos ¿para qué? Para realizar un correcto diagnóstico y poder instaurar un plan de tratamiento. Bueno, le agradezco su presencia en este webinar. Nuevamente agradezco a la doctora Firmani, al doctor Cristian Burgo, ¿cierto? Un saludo para mis colegas de la Policía de Investigaciones, que estábamos en reunión hace poco, yo sé que muchos me están viendo. Y les dejo, ¿cierto?, mi correo,
mi dirección de Instagram para que me puedan agregar si quieren conocer o resolver alguna duda, algunas preguntas, y cualquier cosa estoy a su disposición. Entonces, muchas gracias, Francisca, por la presentación.